Imagínate ser alguien que estuvo en la cima del mundo gaming, tu nombre es conocido en todo el país, rompiste un montón de récords e incluso obtuviste el reconocimiento al gamer del siglo, dejando un legado y tu marca en la historia, hasta que se descubre que todo eso no fue más que una farsa. Pues esa es la historia de hoy, la leyenda del gaming que cayó por su propio ego, Billy Mitchell, así que ponte cómodo porque te contaré esta historia de una. Muy posiblemente reconozcas como mínimo su apariencia, pues este hombre fue parodiado en un montón de medios, siendo tal vez las dos más famosas sus apariciones entre comillas, en un show más y en píxeles, aunque yo siento que el personaje de Momoa en la película de Minecraft también lo parodia en parte, pero ¿alguna vez te pusiste a pensar en la historia tras este peculiar personaje? Para eso primero debemos remontarnos unos años atrás. Los años 80. Los arcades eran la regla, amigos iban a pasar el rato entre un montón de recreativas y disfrutar entre ellos, pero había un grupo de gente que quería más, querían hacerse notar, y qué mejor forma de hacerlo que teniendo tu nombre en los puntajes más altos de las recreativas. Es aquí donde nuestro protagonista, Billy Mitchell entra en escena, quien por recomendación de un amigo empezó a asistir regularmente a los arcades, disfrutando sobre todo el Pac-Man, hasta que se dio cuenta de algo, el Donkey Kong era por mucho la máquina más popular que había, por lo que Mitchell, en busca de atención, decidió que haría historia alcanzando el puntaje más alto de este juego, logrando mejorar considerablemente en pocas semanas. Es en este punto cuando conoció los registros de Twin Galaxies, enterándose que el récord lo tenía un chico llamado Steve Sanders, con la cantidad de 3 millones de puntos. Pero antes de continuar hay que aclarar, ¿qué es Twin Galaxies? Fue una sala de arcades creada por un hombre llamado Walter Day, que en 1981 se pasó 4 meses registrando los puntajes de más de 100 salones de recreativas en todo Estados Unidos, terminando con la fundación de Twin Galaxies y seguidamente haciendo públicos los mayores puntajes de cientos de recreativas. Volviendo a nuestra línea de tiempo, en noviembre de 1982, Walter organizó una sesión de fotos en la que estaban los mejores jugadores de los registros de Twin Galaxies, entre ellos Billy Mitchell gracias a su puntaje en Centipede, y el mismo Steve Sanders por su récord en Donkey Kong. Pero fue aquí cuando Mitchell sacó sus cartas, pues reveló que al alcanzar el nivel 22 ocurría un bug que hacía que el temporizador del juego solo te dé 4 segundos para pasarlo, haciendo directamente imposible llegar más lejos, pues Jumpman ripeaba apenas empezar el nivel. Esto fue conocido como la kill screen. En este punto no tenías ni siquiera 1.000.000 de puntos y Mitchell lo sabía, pues él mismo llegó hasta ese nivel, confrontando a Sanders y retándolo a una partida de Donkey Kong en ese mismo lugar, donde Sanders tuvo un desempeño pésimo, mientras que Billy arrasó el evento con 874,300 puntos, batiendo un nuevo récord en vivo y en directo, pues aunque ahora su nombre esté manchado, Mitchell realmente es un jugador demasiado habilidoso, incluso para la época, haciéndose un nombre rápidamente, con su nombre en los mejores puestos de juegos como Pac-Man, Centipede y obviamente Donkey Kong. Además, Twin Galaxies se había asociado con los mismísimos récord Guinness, varias ediciones de los libros era incluido cada récord que reportaba Twin Galaxies casi que sin la necesidad de verificarlo, y guarden esa información pues será importante más adelante. Aunque tras tanto éxito, en 1985 Mitchell se dio un pequeño descanso de la escena competitiva, ocupándose del restaurante de su familia por un buen periodo de tiempo, pero su historia con los videojuegos no está ni cerca de terminar, pues igualmente seguía actuando como inversor en Twin Galaxies, dándoles platita rica. Fue bastantes años después, en 1999, cuando la leyenda apareció nuevamente, pues Mitchell volvió haciendo lo que mejor sabía, tener el primer lugar en todo, y ese mismo año logró lo que nadie entre comillas había logrado, alcanzar el nivel 256 de Pac-Man con una puntuación perfecta, y cuando digo perfecta no es exageración, fueron exactamente 3.333.360 puntos, algo que solo podrías lograr si no cometes ni un mínimo error en toda la partida, siendo una tarea que se creía imposible, pero no para Mitchell. Esto le dio tal vez el mayor logro de su vida, el reconocimiento como videojugador del siglo por manos del mismísimo fundador de Bandai Namco, Masaya Nakamura. Billy seguía en la cima del mundo, pero se venía una nueva era, y con ella, la caída del imperio de Billy Mitchell. En 2004 apareció de la nada una figura que lo cambiaría todo, a simple vista un hombre de familia, pero tras esa máscara se escondía quien sería la primera piedra de muchas en la caída del videojugador del siglo, Steve Wiebe.
Este profesor de matemáticas se compró un arcade de Donkey Kong, poniéndolo en su casa y tras mucho tiempo de intentos, Weeby se convirtió en la primera persona que obtuvo el 1.000.000 de puntos en el Donkey Kong. El récord fue batido tras décadas. Weeby grabó todo esto y envió el video a Twin Galaxies. Todos pensaríamos que esto acabaría aquí. Weeby es el nuevo campeón del mundo, pero algo pasó. Por alguna razón Walter Day, el fundador, no quiso darle el récord a Steve, buscando la excusa más rebuscada posible. Al contactar con Weeby descubren que el Donkey Kong que tiene Steve fue regalado por una persona conocida como Roy Spiel. ¿Quién es? Pues, entre muchas cosas peculiares, es alguien que había roto un récord en el juego Missile Commando, pero Billy no quería validarle este récord, usando el favoritismo que Walter y de Twin Galaxies, invalidó el récord de Roy, quien nunca fue reconocido. Walter siguió intentando negar que el récord de Billy fue superado, por lo que mandó empleados a la casa de Weeby a revisar el arcade y asegurarse de que Roy no haya mandado una copia modificada para poder ayudar a romper el récord de Billy como venganza, pero no encontraron nada, todo era legítimo. Aún así, haciendo honor a cualquier presidente de la TAM, Walter decidió no darle el récord a Steve Weeby solamente porque la placa era de Roy. Aunque Weeby fue invitado a Fan Stop, una sala de recreativas que en ese momento era demasiado popular, donde lo retaron a superar en vivo el récord nuevamente y solo así se le daría el reconocimiento. Lamentablemente Weeby no alcanzó el 1.000.000 de puntos aunque sí superó el récord de Mitchell, pero durante esos días pasaron un montón de cosas raras, como que por ejemplo Mitchell se negaba rotundamente a jugar en vivo contra él, por más que Steve le insista en hacerlo. Lo más raro, literalmente en menos de un día de que Weeby obtenga el récord, Mitchell envía una cinta a Twin Galaxies en la que vuelve a superar el récord con más de 1.000.000 de puntos. ¿Y qué hace Walter Day? Le otorga nuevamente el récord sin ningún tipo de verificación, quitándole nuevamente el récord de las manos a Weeby. En este punto empezó una batalla entre Weeby y Mitchell, donde Weeby nuevamente rompió el récord con pruebas, para que seguidamente Mitchell, esta vez en una convención, apartado de toda persona existente salvo 2 empleados de Twin Galaxies, volvió a romper el récord. Desde ahí algunas personas más lograron el récord, hasta que en 2010 nuevamente el récord quedó en manos de Mitchell, quien, adivinen cómo lo consiguió. Exactamente, a través de una cinta sin ningún otro tipo de prueba. Pero ya en este punto la gente está sospechando demasiado de la credibilidad de ese hombre, la duda y las sospechas estaban ahí solo que aún no tenían forma de probarlo. Hasta que un grupo de jugadores con los huevos podridos de tantas mentiras, decidieron buscar cualquier prueba con la que poder finalmente desmontar esta farsa, y la verdad lo hicieron bastante rápido, descubriendo que Billy en realidad estaba usando emulación, más específicamente el emulador MAME. Nintendo estaría decepcionado de esto. Una de las pruebas era que en sus vídeos el juego cargaba de manera diferente a como lo hacía en las recreativas, pero lo hacía exactamente de la misma forma que el juego cargaba en emuladores, además de que, ¿recuerdan que les dije que Billy fue el primero en lograr el récord de Pac-Man? Mentí, pues se encontraron registros de que hace 17 años ya había gente que había alcanzado el récord en el 82, casi 2 décadas antes que Mitchell, pero por algún motivo Twin Galaxies no los registró jamás, lo cual es rarísimo, ya que para esa época aún no tenían el favoritismo extremo que tenían por Mitchell, al menos que hayan podido predecir el futuro. ¿Y quieren saber algo gracioso? El premio a jugador del siglo ni siquiera fue real, Nakamura nunca le dio ese reconocimiento, fue Twin Galaxies quien hizo esa placa y se tomaron la foto con el equipo de Namco haciéndolo pasar como legítimo. Ya para este punto la reputación de Mitchell cayó a pedazos, así que todos sus récords fueron removidos, dejando el único como verídico el primero de Donkey Kong en 1982. Aunque poco después los Guinness le devolvió sus récords por falta de pruebas para respaldar la descalificación, aunque yo siento que seguramente le dieron de vuelta los récords por un cierto aporte por parte de Mitchell. Durante esos años y hasta ahora Mitchell se volvió en modo Nintendo, demandando a todo lo que se mueve, incluso a las parodias que te mencioné al principio del video, perdiendo todas. Lo gracioso es que la demanda contra el personaje de un show más perdió porque el contraargumento fue que el personaje de Garrett es una cabeza con patas y Mitchell no, lo que increíblemente funcionó.
La única demanda que logró ganar fue contra el youtuber Carl Hotz, pero ese es tema para otro video. Y así llegamos al final de esta historia. Sinceramente Billy tenía potencial, pues realmente es un buen jugador, pero su propio ego y ambición lo llevaron a hacer trampas por un poco de reconocimiento del público. Hasta ahora no es capaz de aceptar sus errores y sigue queriendo aparentar ser el mejor de todos, aunque ya pasaron como 40 años, ya va siendo hora de dejar esos temas atrás, aunque parece que Billy no planea hacer eso aún. Sin más que decir, muchas gracias por tu atención. Si te gusta esta clase de contenido no olvides dejar tu like y una suscripción. Intentaré subir más y mejorar cada día. Tu apoyo es más que agradecido y cada granito cuenta. Nos vemos en el siguiente video.